Bueno, existe una gran preocupación de célebres autores y compositores como Paul McCartney sobre el uso de su material como herramientas de entrenamiento para las empresas de inteligencia artificial. Creo que es perfectamente válida esta preocupación y se enmarca dentro de un debate global sobre derechos de autor, propiedad intelectual y ética en la era digital. ¿Por qué los artistas se oponen al uso de la inteligencia artificial en su trabajo? Analicemos esto. Las empresas que desarrollan modelos de inteligencia artificial suelen entrenarlos con grandes volúmenes de datos tomados de la internet, que incluyen canciones, libros, imágenes, películas y otros contenidos, precisamente creados por artistas y escritores. En muchos casos este material se utiliza sin consentimiento ni compensación de los creadores originales, lo que genera varias preocupaciones, como por ejemplo la violación de derechos de autor y la pérdida de control sobre su obra. Señores, los artistas tienen derecho a decidir cómo, cuándo y dónde se usa su trabajo, pero con la inteligencia artificial es posible que sus creaciones sean modificadas, reutilizadas o replicadas sin su aprobación, alterando el legado artístico de ellos. Esto obviamente tendrá un impacto en la industria musical y creativa, pues si las inteligencias artificiales pueden generar canciones en el estilo de artistas reconocidos, se corre el riesgo de que la música generada por la inteligencia artificial reemplace o reduzca las oportunidades para música de humanos. Muchos pueden decir que jamás una inteligencia artificial se igualará a un Beethoven o a un Mozart, pero no hablamos solo de calidad, sino de una sobreproducción. Mientras que para crear un hit se requiere de todo un estudio, músicos, instrumentos, partituras, en fin. La inteligencia artificial entrenada en material de los artistas puede crear miles de canciones en minutos. En algunos casos las empresas de inteligencia artificial argumentan que entrenan modelos con contenido existente. Esto entra dentro del uso justo o fair use, una doctrina legal que permite el uso limitado de material protegido sin autorización en ciertos casos, como educación, parodia o crítica, como hago yo con algunos fragmentos para explicar la historia de la música. Sin embargo, los artistas argumentan que si la inteligencia artificial está aprendiendo y replicando su estilo sin permiso, debería considerárseles una infracción de derechos de autor. ¿Ustedes qué creen? Bueno, podemos encontrar en este preciso momento en los buscadores de la web canciones de Charly García siendo interpretadas en inglés por Paul McCartney o Freddie Mercury, y aunque para muchos eso sea un verdadero deleite el oír Seminaré cantado por un Beatle, la verdad es que se está usando algo que tiene dueño y que debería llevar una retribución económica, y es que peligra la creatividad humana, porque si los autores y compositores ven que la inteligencia artificial usan su material para entrenarse y luego generar videos con su voz, estilo de poesía y combinarlas con material de otras docenas de artistas sin haberles pedido permiso ni tener sanción, entonces ¿para qué seguir haciéndolo? Mejor yo también hago lo mismo, dirían, ¿no? Bueno, para evitar que la inteligencia artificial afecte los derechos de los artistas, se están planteando varias soluciones, como regular el entrenamiento de la inteligencia artificial, exigir que las empresas pidan consentimiento expreso antes de usar las obras protegidas, o repartir ingresos, crear un sistema de regalías para que los artistas sean compensados cuando sus creaciones sean utilizadas en el entrenamiento de las IA, o también la identificación y protección digital, usar tecnología para marcar digitalmente el contenido protegido y evitar su uso no autorizado en la inteligencia artificial. Por eso digo que Paul McCartney tiene razón en preocuparse, ya que las IA plantean nuevos desafíos para la protección de los derechos de autor. Si bien la tecnología tiene un gran potencial, es crucial que se establezcan normas claras y justas para que los creadores no pierdan el control sobre su obra ni se vean perjudicados económicamente. El debate sobre las IA y propiedad intelectual apenas comienza, y en los próximos años veremos cómo se desarrollan las leyes y regulaciones en este ámbito. Si el uso de la inteligencia artificial en la creación artística no se regula adecuadamente, podría generar un impacto negativo en la creatividad y originalidad de los artistas humanos. Primero, habrá una producción masiva y saturación del mercado. Las inteligencias artificiales pueden generar música, imágenes, textos y otras formas de arte de manera rápida y en grandes cantidades, volúmenes inmensos. Esto podría saturar el mercado con contenido artificial, haciendo que las obras de artistas humanos tengan menos visibilidad y menor valor comercial. Bueno, un ejemplo, si plataformas de streaming llenan sus catálogos con canciones generadas por inteligencia artificial, copiando estilos de artistas famosos, los músicos reales podrían recibir menos reproducciones y menos ingresos, entonces menos incentivos para crear. Si una inteligencia artificial puede replicar el estilo de un artista sin esfuerzo, las compañías podrían priorizar el uso de inteligencia artificial en lugar de contratar músicos o escritores, diseñadores
diseñadores humanos. En fin, esto desincentiva la inversión en talento original, ya que las empresas podrían preferir crear nuevas canciones o ilustraciones sin pagar artistas. Si una inteligencia artificial, por ejemplo, puede generar canciones al estilo de los Beatles, las discográficas podrían dejar de buscar nuevas bandas con sonidos innovadores. ¿Cierto o no? Bueno, podría generarse una pérdida de identidad artística. La creatividad humana no es solo una cuestión técnica, sino también una expresión de experiencias, emociones, contexto cultural, en fin. Si las inteligencias artificiales generan arte basado en patrones y datos existentes, corremos el riesgo de que el arte se vuelva predecible y homogéneo, perdiendo la diversidad creativa. Las sombras se repetirían y repetirían, y si los estudios de cine comienzan a usar inteligencia artificial para escribir los guiones, por ejemplo, podríamos terminar con historias repetitivas y carentes de profundidad, nada de emociones. Existe también el riesgo de dependencia tecnológica. Si los creadores empiezan a depender excesivamente de herramientas de inteligencia artificial, podrían perder habilidades esenciales y volverse menos innovadores. La creatividad muchas veces nace de la limitación y la exploración, pero si la inteligencia artificial facilita todo ese proceso, los artistas podrían caer en la comodidad y dejar de arriesgarse con nuevas ideas. En las artes plásticas, un pintor que siempre usa inteligencia artificial para generar bocetos podría dejar de desarrollar su propia capacidad de composición. El arte se convertiría en un simple producto y no en una expresión humana. El arte ha sido históricamente una forma de expresión personal y cultural, pero si la inteligencia artificial genera arte en función de lo que el algoritmo cree que es popular o rentable, el arte podría perder su valor emocional y social. La industria podría enfocarse más en lo que vende, en lugar de lo que inspira y provoca reflexiones. Y ya lo hemos visto en las últimas 2 décadas, pero con inteligencia artificial, sin regular, podría empeorar. Mis pasajeros, las plataformas de música podrían generar canciones con inteligencia artificial que sigan exactamente las tendencias de consumo, en lugar de fomentar la experimentación musical. La inteligencia artificial debe ser una herramienta, no un reemplazo, jamás un reemplazo. Si no se regula el uso de inteligencia artificial en la creación artística, el arte podría volverse más comercial, homogéneo y carente de emoción humana. No se trata de rechazar la inteligencia artificial, sino de usarla como un complemento que potencie la creatividad humana, en lugar de sustituirla. Para crear este video, utilicé inteligencia artificial para desarrollar un guión. Si no la hubiera usado, habría tardado mucho más tiempo en hacerlo. La clave está en garantizar que los artistas sigan teniendo el control, el reconocimiento y la compensación por su trabajo, para que la creatividad no se vea reducida por la inteligencia artificial o la automatización masiva. En este momento, las empresas de inteligencia artificial y otras entidades que quieren aprovecharse del material existente en Internet de artistas siguen un proceso que en muchos casos se basa en lagunas legales y la falta de regulaciones claras. Una empresa de inteligencia artificial descarga miles de canciones de artistas de las plataformas de streaming y extrae patrones de composición y voz. Analiza cómo Paul McCartney compone canciones y luego genera nuevas melodías con un sonido similar. Por eso el ex Beatle ha firmado junto a 30.000 artistas más un reclamo para que el gobierno en el Reino Unido tome cartas en el asunto, y por ello se está contemplando un ajuste sustancial en las leyes de copyright que podría alterar radicalmente la forma en que los desarrolladores de inteligencia artificial obtienen contenido creado por artistas y escritores. Ya empezó el debate con respecto a todo esto, especialmente entre músicos y autores que temen que su trabajo sea utilizado sin siquiera recibir las gracias, y menos un solo centavo. La introducción de una excepción en la minería de texto de datos, TDM, de opt-out, significa que los desarrolladores de las IA podrían usar contenido para entrenamiento, a menos que el propietario de los derechos haya optado explícitamente por no participar. Esto no es muy confiable que digamos, ya que la responsabilidad se trasladaría al creador y no al desarrollador de la inteligencia artificial. Injusto, en verdad. O sea, debo de estar pendiente por si toman o no toman mi material para decir que no. Bueno, así es como hoy en día la creatividad y la inteligencia artificial cruzan sus caminos, que indiscutiblemente van a marcar un cambio muy trascendente en la historia. No es que la inteligencia artificial sea mala, para nada, pero si no regulamos los humanos, las autoridades, esta herramienta, el riesgo de perder nuevas creaciones humanas es altísimo. Bueno chicos, espero sus opiniones, que los expertos siempre son ustedes, mis pasajeros. Hasta la siguiente historia.